¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Muchos sectores reaccionan al paquete de reformas laborales que presentó el presidente de la República el fin de semana. María Josefa, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. En efecto, esto mientras varias organizaciones ratifican su movilización para este miércoles en el ámbito nacional. Aquí empezamos la información. Así es, las amas de casa deberán realizar un aporte personal para recibir la cobertura de seguridad social, según lo anunció el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco. Asimismo, confirmó un incremento al salario mínimo sectorial de los trabajadores de las telefónicas. La solución de nuestra patria en materia de desempleo está en el emprendimiento. Con este llamado a los jóvenes que participan en el servicio civil ciudadano para que creen su propio empleo, el ministro de Relaciones Laborales cerró su discurso en la clausura del segundo ciclo de voluntariado en el país y luego ofreció algunos detalles sobre la reforma laboral. Que hay amas de casa que no tienen ningún otro ingreso que el bono de desarrollo humano, por ejemplo. Para esas señoras, los $2 será el aporte descontado del mismo bono. Es decir, la afiliación al IES no será gratuita. Las amas de casa deberán entregar un aporte personal para la cobertura de seguridad social que en su mayoría lo financiará el Estado. Depende del segmento socioeconómico en el que cada una de ellas se encuentre. Y obviamente habrá un conjunto de trabajadores que visiten los hogares y constaten, porque no se trata para nada de una política asistencialista. En cuanto a la decisión de poner un límite a las utilidades de los empleados privados, el ministro anunció que se prevé un incremento en el salario mínimo sectorial de los trabajadores en el área de telecomunicaciones. Estamos por dictar esas escalas remunerativas al menos hasta los niveles medios, de manera que las empresas no echen mano de las utilidades para pagarles salarios bajos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El asambleísta de Alianza País, Raúl Patiño, aseguró que la reforma laboral será histórica y que la afiliación al IES será progresiva. Temas que lo debatió con el experto en Derecho Laboral, Pedro Cruz, esta mañana en el programa Los Desayunos de 24 horas. Les tenemos un resumen de esos argumentos. Solo en Guayaquil hay 492.000 amas de casa que trabajan desde los 20 a los 60, 40 años y al final tienen que hacer de mendigas. Y trabajaron, lavaron, plancharon, educaron, orientaron y no tienen ni $100 de jubilación. Para mí, esa es la reforma más importante. Porque en la actualidad, dijo el asambleísta de País, ya serían 1.700.000 las mujeres que cumplen este rol en Ecuador y siguen desprotegidas. La interrogante del experto laboral, que también se unió al debate esta mañana, tenía que ver con los recursos y la preparación que puede o no tener el Instituto de Seguridad Social para aceptar esta cantidad de nuevos afiliados. La gente quiere soluciones prácticas y va a decir, bueno, entra un contingente de 1.500.000 y yo ¿cómo me quedo? Sigo sin mis pastillas diarias para la diabetes o para la hipertensión o la presión arterial. La decisión justamente es que no entre 1 millón, sino que cada vez puedan entrar 20.000, 30.000, porque tienen que pagar. De forma escalonada. Porque si tú dijeras demagógicamente gratuito, entonces sí entras, pero ahora los que deciden 10.000, 20.000 o 30.000 ingresan, pero tienen que pagar. En la entrevista también se debatió la propuesta de diferenciación de sueldos y de la protección a mujeres embarazadas y a representantes sindicales. Natalie Toledo, 24 horas. Y tras la concentración oficialista que se realizó el sábado en Guayaquil, las organizaciones sindicales alistan la marcha nacional de este miércoles. En ella rechazan las reformas al Código Laboral presentadas por el gobierno. Organizaciones sindicales, sociales, indígenas, médicos y estudiantes preparan todo para la marcha de este miércoles en Quito, que iniciará en el Parque Elegido, afuera del edificio del IES, a partir de las 4 de la tarde. Saldremos por la 10 de agosto a Guayaquil y subiremos hasta la Plaza de San Francisco. Sin embargo, esta marcha no solo se realizará en Quito, según los dirigentes sindicales. Quito, Guayaquil, Cuenca serán los puntos de mayor concentración y naturalmente lo que nos anticipamos a manifestar es de que será mayor la presencia en Quito que la que fue el 7 de septiembre. No estamos compitiendo con el Estado, no podemos competir
dentro de pagar, nosotros, los trabajadores y trabajadoras, participamos libremente y voluntariamente. El objetivo de esta concentración es rechazar el proyecto de reformas al Código de Trabajo presentado por el gobierno el pasado sábado en Guayaquil. La estabilidad para las mujeres embarazadas, la estabilidad para los dirigentes sindicales ya existe en el actual Código de Trabajo. No dijo nada, por ejemplo, sobre el incremento de sueldos y salarios que impulsamos los trabajadores de manera general para todos los obreros y obreras del país. Aseguran que están abiertos al diálogo y que esta marcha será pacífica. No permitiremos, y que ellos no deben de permitir, de los infiltrados que hacen tanto daño en las marchas, porque esta marcha es nacional, es pacífica, a las 4 de la tarde en todas las ciudades del Ecuador. Andrea Romero, 24 horas. La embarcación Cristóbal, que transportaba provisiones y suministros para las Islas Galápagos, se hundió esta madrugada, este domingo, frente a Salinas. La tripulación está a salvo, pero es la segunda nave que naufraga en los últimos 6 meses. De repente el rastro que seguían desapareció y pescadores confirmaron que a las 3:45 de la madrugada de este domingo, la enorme embarcación que llevaba suministros a Galápagos partió normalmente desde un puerto en el Golfo de Guayaquil. Salió hasta Las Boyas, pero en vez de ir al oeste como estaba programado, tomó otra ruta. Tendríamos que tomar las declaraciones del personal para verificar cuál era la condición de la nave. Los 13 miembros de la tripulación están a salvo. Ya saben que la nave se encuentra hundida a 60 metros de profundidad frente a las costas de Salinas. Pero antes del rescate analizarán la posición del barco, que tenía 14.000 galones de combustible y que transportaba desde tanques de gas hasta autos, todo lo que requieren en las islas. Recordemos que en mayo de este año se hundió el Galapaface, que también suministraba de artículos a los isleños. Ellos se quejaron pues ya no recibían carga 2 veces por semana, sino solo una vez. Aseguraron que por esto las embarcaciones iban con sobrepeso. El director regional de servicios acuáticos dice que en este caso el barco que zarpó el sábado al mediodía no iba con sobrecarga. Transportaba 533 toneladas de las 792 que tiene de capacidad. Inclusive se observa que la línea de francobordo estaba sobre la línea de flotación. Ahora el abastecimiento de todos los suministros necesarios en Galápagos lo harán únicamente 2 naves que están operativas. 3 embarcaciones y posiblemente un avión de rescate se preparan para retirar al Cristóbal del mar. Dayana Monroy, 24 horas. 2 mineros murieron y otros 5 resultaron heridos tras la violenta explosión que ocurrió esta madrugada en una de las minas del cantón Ponce Enríquez, en Azuay. El comisario de policía Eber Urbano dijo que la tragedia ocurrió en el sector de San Antonio, cuando un grupo de obreros habría dinamitado una mina donde trabajaban otros mineros. Tras el estallido, las rocas y el material pétreo aplastaron a las víctimas, con el resultado preliminar de 2 fallecidos. Ambulancias del ECU 911 prestaron ayuda a los heridos, trasladando a los más graves al hospital del IES en Machala. Cerca de 120 candidatos aspiran a estar entre los elegidos para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El proceso de selección camina paralelamente con la evaluación que dejará fuera de la Corte a 7 de sus jueces. Los aspirantes rindieron hoy la prueba teórica. Para enero del 2015, 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia serán reemplazados como parte de la renovación parcial, que debe ocurrir cada 3 años, según la Constitución. Este lunes se cumplió otra de las fases del concurso, que tiene que ver con las pruebas escritas. Me salió cuál es la relación, de acuerdo a las opciones, entre la administración de justicia y la ética que debe tener el abogado. Hasta aquí se han cumplido varias etapas del concurso, que inició con la convocatoria y postulación. Siguió con las audiencias de impugnación ciudadana. Se cumple ahora con el concurso de méritos y oposición. Posteriormente se llegará a la entrega de los resultados finales. Antes de esto habrá un examen práctico. Ellos tendrán que desarrollar ante un tribunal 2 casos prácticos que serán sorteados de ese momento. Paralelamente a este proceso se trabaja en la evaluación a los 21 jueces en funciones, con el propósito de saber quiénes son los 7 a reemplazar.
El periodo de evaluación es hasta el fines de noviembre, 30 de noviembre. Posterior a eso se darán los resultados, todos los jueces de la Corte Nacional. Ellos son evaluados y así mismo se está haciendo paralelamente el concurso. Así, para finales de enero del 2015, la Corte Nacional de Justicia tendrá 7 nuevos jueces, reemplazando a 7 que no hayan superado la evaluación. Fausto Yepes, 24 horas. En otros temas, el Ministerio de Educación tiene 3 opciones para los estudiantes suspendidos del Mejía: volver al mismo colegio, reubicarlos o que estudien a distancia. Sin embargo, los padres exigen que todos deben volver, si no continuarán en la huelga de hambre. Con suero directo a la vena por su grado de deshidratación, empezaron el 6º día de huelga de hambre, más preocupados que antes por el futuro de sus hijos, pues aunque ha sido enfático el ministro de Educación al decir que a ninguno de los estudiantes se le negará el derecho a la educación, insisten en que esa educación debe impartirse en el mismo colegio que estaban, el Mejía. Nosotros no queremos que sean reubicados en otros colegios. Sin embargo, para la autoridad, por más que insistan, la ley es la ley y ella establece 3 resoluciones de acuerdo a la gravedad de cada caso. La suspensión temporal del estudiante y después se reintegran al propio establecimiento. En otros casos se lo inserta en un establecimiento cercano al domicilio y la inserción del estudiante en el sistema educativo a distancia. Pero los padres no aceptan las explicaciones del ministro y aseguran que sus hijos deben ser reincorporados al Colegio Mejía. De lo contrario, seguirán ahí hasta las últimas consecuencias. Los chicos de la nocturna a distancia, ¿qué colegio nocturna y a distancia? A distancia, así como estaba en el CDP mi hijo, que tenían 100 tutores, ¿dónde están? Insisten además en que sus hijos ya cumplieron la sanción de 30 días y se les pretende extender la suspensión, lo que desmiente la autoridad. Si la sanción de la Junta de Administración de Conflictos es por 30 días y ellos ya estuvieron por el mismo motivo suspendidos 30 días antes, entonces corresponde que se imputen los 30 días que ya estuvieron suspendidos a la sanción. Así estoy y seguiré hasta el último, señor ministro. Yo no claudico y usted va a ser responsable de mi salud. Por lo pronto queda por determinar la situación de 42 estudiantes del Colegio Mejía y 3 del Colegio Montúfar, que según el ministro del ramo se definirá esta misma semana. Gisela Bayona, 24 horas.